Estamos en esta serie que se llama En las manos de Dios, del capítulo 9 al 11 de Romanos. Y estamos viendo verdades para desarrollar una confianza firme en su fidelidad. Y hemos pasado ya por varias verdades. Dios siempre cumple sus promesas. Tu salvación está segura, Dios es soberano, Dios tiene un propósito y Jesús es la roca. Todas esas son verdades en este pasaje. Y bueno, desde el capítulo 9 hasta el 11 venimos hablando de esto, en especial de la soberanía de Dios. El día de hoy, entonces, como lo indica el pasaje, vamos a estudiar Romanos 10 del 5 al 21. Y el título del mensaje es Dios tiene sus brazos abiertos. Y esa es otra verdad que te puede dar confianza en tu vida diaria. Dios tiene sus brazos abiertos. Vamos a entender que la salvación de Dios está accesible. Ya hablamos todos los mensajes anteriores, ya hemos hablado de que es solo por fe, de cómo Dios hace este trabajo de salvación, etcétera, etcétera, pero también que está accesible a todos a través de la fe en Cristo. Y que sí, claro, somos responsables también los cristianos de predicar el evangelio a todas las naciones. Y ese es hacer el objetivo del sermón o del mensaje, que entendamos que la salvación de Dios es accesible a todos a través de la fe en Cristo. Y que somos responsables de predicar el evangelio a todas las naciones. Así que Romanos 10 del 5 al 21 habla de esa justicia de Dios revelada a través de la fe en Jesucristo. O sea, el que tú puedas ser perdonado de tus pecados es solamente poniendo la fe en Cristo Jesús. Pero también tenemos ahora, los que hemos tenido esa fe para creer, tenemos la responsabilidad. ¿Escuchaste la palabra? Responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación. Sin embargo, muchas personas en su dureza de corazón van a acabar rechazando a Cristo, van a acabar rechazando ese mensaje que nosotros vamos a llevar a todas las naciones. ¿Por qué? Ellos quieren establecer, como vimos, su propia justicia, sus propias reglas, sus propios métodos para llegar al cielo, digamos, ¿verdad? Ya sea a través de una religión, a través de portarse bien, a través de mil cosas, o de plano no creen que hay un más allá y entonces ellos ponen sus reglas para vivir aquí y están rechazando el mensaje de salvación, lo cual refleja una profunda condición de naturaleza caída, que ese es todo el problema. En la gente que no conoce de Cristo, ¿verdad? La gente que no conoce de Cristo no busca a Dios, no busca a Dios. Entonces se la ponen más complicada de lo que realmente es. Es tan difícil para ellos llegar al cielo a través de tantas cosas que se inventa la gente, tantas religiones, tantos métodos. Yo he visto gente en el hospital con los pies sangrando, las rodillas sangrando porque hicieron una manda y demás. Dios no exige nada de eso, uno se la pone más difícil la llegada al cielo, tener el favor de Dios, y uno busca a veces el método más difícil para las cosas. ¿Ustedes recuerdan a Kaby Lame? Kaby Lame es un TikToker famoso, ¿verdad? De ser prácticamente pobre en Senegal. Empezó a hacer una serie de videos porque lo corrieron del trabajo y pues se puso a hacer videos. Y en el 2020 desarrolló una serie de videos tan chistosos precisamente de esto, ¿verdad? Cómo la gente se vuelve la vida más difícil y entonces les muestra a él cómo es más fácil y hace la clásica seña de él, ¿verdad? La gente se hace las cosas más difíciles cuando realmente es tan fácil, ¿verdad? Las personas buscan soluciones complejas para problemas simples. Ahora, el problema del pecado no es tan simple, pero la solución sí lo es. Es la fe en Cristo Jesús. Solo la fe en Cristo Jesús salva. Y le podrías hacer así, ¿verdad? Solo la fe en Cristo Jesús salva. Entonces, déjame entrar al mensaje aquí, porque la humanidad en su pecado rechaza la justicia de Dios como Él la planeó, intenta establecer la suya propia de forma más difícil, y eso demuestra, no es otra cosa más que rebelión y orgullo en el corazón del hombre. A mí nadie me va a decir qué hacer, a mí nadie me va a decir cómo llegar al cielo.
De hecho, incluso dice alguien que los ateos no es que no crean en Dios, sino que quieren llegar al cielo y que Dios no esté ahí, ¿verdad? A pesar de que la justicia de Dios está accesible a través de la fe, muchos endurecen su corazón al mensaje del evangelio, que es tan sencillo. Los pecadores rechazan ese evangelio porque aborrecen la verdad y aman más su pecado. Es por eso que el evangelio fielmente proclamado puede ser arrebatado por Satanás, matado por su propia autoestima o sofocado por el mundo. Ahora, a mí me preocupa esto, y por eso la importancia de este mensaje en la iglesia y no allá afuera, es porque entre nosotros pudiera ser que hayas recibido el mensaje de salvación y tu corazón esté duro y cae la palabra en tu corazón y no produce nada. Otros, ¿recuerdas la parábola? Marcos 4. Uno siembra la palabra y cae también entre rocas, ¿verdad? Y al parecer al principio todo muy bien, ya está uno muy contento, pero vienen las situaciones difíciles, vienen las pruebas y la gente desaparece de aquí. ¿Lo has visto? Es complicado porque se me hace que está cayendo la palabra bien, pero en un mal corazón, en un mal terreno. Otros, cae la palabra y los problemas o el deseo de riquezas o el deseo de otras cosas ahogan, dice la palabra, y se vuelve infructuosa. Y yo no quisiera tener gente de ese tipo aquí, porque están oyendo un evangelio, ellos creen que son cristianos, ese es el peligro aquí, creen que son cristianos cuando en realidad no lo son. No lo son. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la justicia de Dios sea accesible para todos claramente y puedas simplemente poner tu fe en Cristo Jesús? Aquí el apóstol Pablo entonces expone la justicia de Dios que ha sido revelada, lo hemos estado hablando, pero muchos la han rechazado, como vemos. Hoy hay más o menos otra vez 100 personas, pero allá afuera hay millones. Veamos cómo nos enseña entonces este pasaje a confiar en esa justicia de Dios y cómo nos llama a compartirla. ¿Listos? Entonces, mi primer punto es el camino imposible y el sencillo, ¿verdad? Entonces, así como el TikToker, ¿verdad? Vamos a mostrarles esas dos partes. ¿Cómo lo dice el pasaje primero? El pasaje lo dice de esta manera, Romanos 10, del 5 al 13. Porque de la justicia que es por la ley, este es el modo imposible, difícil, la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. O sea, tú quieres ganarte tu acceso al cielo. Ok, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, tendrías que cumplir toda la ley. Le dijeron al muchacho rico, ¿te acuerdas? Él le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Me parecía una pregunta sincera. Y Jesús le dijo, bueno, los mandamientos sabes. O sea, si le quieres hacer por tus medios, pues los mandamientos sabes. Y le cita 4 mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? ¿Alguien se acuerda? Todos los he guardado desde mi juventud. Ay, caramba, ¿verdad? Todos los mandamientos. O sea, nunca ha mentido, nunca robó, siempre fue obediente a sus padres, nunca ha visto a una mujer con deseos para codiciarla, no ha tenido codicias, avaricias, no ha tenido, o sea, ha sido Dios siempre su primer lugar en su corazón, ¿verdad? No, hombre, ¿era? ¿Qué es eso, hermanos? Bueno, ahí dijo su primera mentira, si no había dicho su primera mentira. Eso es puro orgullo. Y Jesús lo detecta. Porque entonces le dice, ok, solamente te falta una cosa. No le dijo, haz una oración, recíbeme en tu corazón o algo así. Le dijo, vende todo lo que tienes. Y lo pone a prueba. Y se ve que él codiciaba sus cosas, amaba sus cosas. El dinero era su Dios. Rompió el primer mandamiento, el 10º mandamiento, todos los mandamientos incluidos entre uno y otro. Y los rompió todos. Y se fue triste. Y eso no es arrepentimiento. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y sabes lo más maravilloso que a mí me dejó así? Cuando yo leí eso por primera vez, Jesús no fue corriendo atrás de él. No le hizo una comida, no le invitó una carne asada, no le hizo un milagro. Nada. Mucha gente siguió a Jesús
por malas motivaciones, buscando un milagro. Si tú estás aquí buscando un milagro, primero recibe a Jesús, hermano. Rinde tu vida a Él. A veces la gente busca a Jesús por su necesidad y hacemos evangelismo a través de eso. Es un error. Es un error. Déjame avanzar aquí, ¿verdad? Le dice la ley, ¿verdad? Pues vive por ellas, pero la justicia, que es por la fe, la más fácil, ¿verdad? La justicia, que es por la fe, solamente dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? No, Jesús ya bajó. Esto es para traer abajo a Cristo. No lo necesitas. ¿O quién descenderá al abismo para traerme la salvación, verdad? Para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es la vida difícil. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cita al mismo Moisés: cerca de ti está la palabra. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Es bien sencillo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, listo, serás salvo. Listo, serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué pareciera tan sencillo? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, esto, mal interpretado, pareciera ser que dice: haz una oración y recibe a Cristo Jesús en tu corazón. No es lo que dice el texto, ni lo que los que lo leyeron por primera vez entendieron. Lo primero que tú debes entender en esta parte 9 y 10 es que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, el Kurios, el dueño, el amo de tu vida, incluía dar una declaración formal, firme, de que habías dejado de ser de un dueño para ser de Cristo. Entonces, no es simplemente hacer una oración y decir: Señor Jesús, te recibo como mi Señor, sino demostrar con tu vida que Jesús es tu Señor, que Él manda en tu vida y no tú, que has aborrecido el pecado y te quieres alejar del pecado y empezar una vida nueva en Él. Eso no sucede en un corazón apartado de Dios que le gusta su pecado y todo. Eso sucede, ya lo hemos visto, una vez que Dios transformó tu corazón, te llamó, te eligió, transformó tu corazón, y esa persona entonces cuando se encuentra con Cristo es la cereza del pastel, donde Él dice: yo rindo mi vida a ti, me entrego de corazón y le confieso al mundo abiertamente que en ese tiempo podían matarte si tú confesabas con tu boca que Jesús era el Señor y no el emperador romano. Y luego tenía que nacer de una convicción interior, no del exterior, no de venir a la iglesia, de lo que sea, sino de corazón. Creyeres en tu corazón, y esa es la fe. Crees en tu corazón que Jesús, que Dios levantó de los muertos a Jesús. Si tienes esas dos condiciones, eres salvo. ¿Qué implica eso? Arrepentimiento y fe. Rindo mi vida a Él. Me arrepiento de mis pecados y cambio. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Cambio de mente. Y cambio, lo hemos hablado aquí ya también, ¿verdad? Me aparto, iba para acá y me arrepiento de ir para allá y ahora voy para acá. Un cambio de dirección, un cambio de mente debió ocurrir. Y decir que Jesús es tu Señor y confesarlo abiertamente a todos. Por eso decimos, no hay cristianos de la secreta. Uno debe confesar con su vida que es cristiano. ¿Ahora entiendes el pasaje? No es una oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es así. Porque con el corazón tiene que nacer desde aquí adentro. Se cree para obtener justicia a través de la fe. Yo creo que Cristo murió en mi lugar. Y con la boca se confiesa abiertamente a todos de que eres un hijo de Dios. Y ese es un cambio de vida, hermanos. Ese es el verdadero cristiano. Esa es la verdadera transformación o la verdadera conversión. El pasaje sigue diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿te acuerdas? Vuelve a citar el mismo pasaje, no será avergonzado. Y porque no hay diferencia, judío, griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos, los que le
invocan. Y eso es que ahora tienes una relación con Dios. La gente que hizo una oración y luego siguió viviendo su vida como siempre, sin invocar otra vez el nombre del Señor, pues yo dudo que sea cristiano por este pasaje. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces no es que sea por obras, sino que una vez que sucede la transformación, se espera que la persona, pues de fruto, se vean las obras del Espíritu Santo en su vida. Y ese es un verdadero cristiano. Ese es el que realmente es salvo. Puedes examinarte, hacer un autoexamen y ver dónde estás tú. ¿Ok? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La ley, entonces, dijimos, es un espejo, solamente refleja pues la santidad de Dios y nuestra incapacidad por el pecado para cumplir las demandas. Cuando evangelizamos, entonces, tenemos que mostrarle la ley a las personas. Hemos hablado de eso. ¿Has mentido alguna vez? Y él solito dice, pues sí, la verdad, sí, ¿verdad? Y entonces va a ser un juicio. No le hablamos de que tienes muchos problemas. Ven a Jesús porque Jesús te va a solucionar tus problemas, si tú también los tienes. ¿O nadie tiene problemas aquí? Solo Lupita y yo tenemos problemas. No te va a hacer rico. No le digas, ¿verdad? No, es que pues estoy bien amolado y no, ven a Jesús y vas a obtener trabajo y te va a ir muy bien en tu trabajo, en tu empresa, ¿verdad? Puras mentiras, porque tú no eres Dios para saber si Dios le va a hacer eso o no. Pero eso de eso no se trata la salvación. La salvación se trata de su destino final. No es su vida aquí. ¿Me estoy explicando? A veces hacemos evangelismo así porque está pasando la persona por una situación difícil. No, ven a Cristo, ¿verdad? Para que se te solucione. Tú no sabes. Pero deberías estar más interesado en su destino final que en lo que le está pasando ahorita. Y hazle ver eso. Hay algo más allá de tu situación actual. ¿No te preocupa tu destino final? ¿A dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Es que ya estoy aquí en un infierno con mi esposo. No, mija, ese no es el infierno. Tal vez sea lo más parecido al infierno, pero tú necesitas solucionar eso. Olvídate de tu esposo y demás. Ya una vez solucionado, vienes a la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a guiar en tus decisiones sobre qué tienes que hacer en tal o cual problema. Muy diferente. ¿Me expliqué? La Escritura enseña que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Pero es a través de la obra perfecta de Cristo que somos declarados justos ante Dios. Esa es la doctrina que hemos estado estudiando de justificación por fe, en la cual la justicia de Cristo se te pone a ti, a tu cuenta, para aquellos que creen. ¿Ok? La fe en Cristo entonces nos une a Él. Esa es una unión que recibimos, en el que recibimos todos los beneficios de su salvación, y ahora tienes el Espíritu Santo de tu lado. Dios ahora es tu Padre, está contigo todo el tiempo. Abres la palabra de Dios y ahora la entiendes. Todo eso viene con el paquete y al final viene la vida eterna dentro del paquete. Pero esa no es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por ti. Quiero que les quede muy, muy claro cuando hablen con sus familiares, amigos, con el vecino o cuando salgamos a evangelizar. Porque el evangelio se trata de Cristo. Ahora, no lo hagan más difícil, ¿verdad? Perdón. Hay entonces imposibilidad de la justicia por obras. No es por obras. Dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras, y de eso sí le puedes hablar, ¿verdad? No necesitas hacer esto y esto y esto para ir al cielo, para ganar el cielo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esa es la caída, ¿verdad? Así nos tiene. Esta condición que llamamos depravación entró por el pecado de Adán. Y pasó a todos los hombres, solo agrava la culpa. Ningún esfuerzo humano puede alcanzar la perfección,
Pero si tú lo quieres hacer así, esa es la vía difícil para hacerlo. ¿Ok? Déjame mostrarte entonces nuevamente la sencillez de la justicia por fe. Es más sencillo de esta manera. La sencillez de la justicia por la fe. Está Juan 3, 16 y 17, ¿ok? Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la parte fácil. La parte fácil, cree, Dios mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree no se pierda. Y punto. ¿Por qué? Dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. De hecho, ya estaban condenados. Sino para que el mundo sea salvo por él. Y esa es la parte fácil. Enséñale a la gente. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que Dios me perdone mis pecados? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y es bien sencillo, ¿ok? Es bien sencillo. La justicia por la fe es sencilla porque no se basa en obras humanas, sino en la gracia de Dios manifestada en Cristo. Así que la pregunta aquí es, si no eres cristiano, si tú ahorita detectas, no, pues la verdad yo ni creo en Jesús, ni me he arrepentido bien de mis pecados, quisiera yo sumarle algunas cosas para ver si puedo alcanzar el cielo, pero no había entendido esto de que Cristo murió en mi lugar. La pregunta para ti es, ¿puedes rendirte a Cristo hoy? ¿Podrías rendir tu vida a Él? ¿Confesar con tu vida que Él es el Señor de tu corazón y Él es tu Salvador? Si tú ya has hecho eso, bienvenido, ¿verdad? A la familia de Dios. Porque la salvación nunca dependió de nuestras obras ni de nuestra propia justicia. Pero sigue ahí la pregunta permanente. ¿Podrías confiar en la obra de Cristo en la cruz para salvación para tu vida? Y eso le puedes decir a tus familiares, a tus amigos, ¿verdad? Oye, confía en Cristo. No, pero ¿y qué tengo que hacer? Esa es la buena noticia. Tú no tienes que hacer nada. Cristo murió en tu lugar. Entonces, si la salvación no es por obras y es un regalo de Dios, y tú ya lo tienes. ¿Cuántos tienen aquí ese regalo, esa obra de Dios salvadora? Bien, porque viene la siguiente parte, ¿verdad? Como creyentes necesitamos compartir ese regalo al mundo. Como creyentes, que tú ya lo has entendido perfectamente después de tantos mensajes y Romanos que sigue insistiendo con el tema. Ahora que tú has entendido esto, ¿qué vas a hacer? Porque tenemos todos una responsabilidad de señalar el camino hacia los brazos abiertos que tiene Dios. El camino señalado debe ser señalado por nosotros. Y tú les debes señalar el camino, señálales el camino, porque entonces la lógica de Pablo aquí que está escribiendo empieza a decir esto, ¿verdad? Bueno, ya entendimos todos sobre la salvación, la soberanía de Dios en la salvación, la responsabilidad del hombre por su pecado, etcétera, etcétera. Y ahora entonces dice él, bueno, ¿y quién les va a enseñar el camino? Y empieza ahora a decir estas palabras tan claras, ¿verdad? Para nosotros como cristianos. Romanos 10, 14 al 17. Dice Pablo aquí, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Se está diciendo que el que invocare el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a invocar a Jesús como Señor si no creen en Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han escuchado? Claramente, porque han escuchado a través de las películas en Semana Santa. O cuando hay una boda y si acaso escucharon al padre, nadie va a la fiesta más que los familiares cercanos. Digo, a la boda en la iglesia, ¿verdad? Todos van a la fiesta, a la comida. Si eres muy devoto, tal vez vas cada domingo a la iglesia católica, yo no sé.
pero ¿has escuchado de Jesús, de la palabra de Dios? Una clara exposición de Cristo Jesús y la obra que Él hizo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y entonces viene la pregunta, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién les va a predicar? Pues los que ya conocen a Cristo. Todos los que acaban de alzar la manita, ¿verdad? Todos los que acaban de alzar la manita conocen al Cristo que pueden predicar. Ahora, cuando dice ahí predicar, no pienses que es con un saco aquí detrás de un púlpito. O sea, yo estoy predicando, pero es hablar la palabra. Eso es predicar, es el querigma, es llevar la palabra como un heraldo, como un mensajero que traía una palabra para otro. Y eso tú lo puedes hacer. De hecho, el pasaje dice que debemos hacerlo. Todo lo que se te ha enseñado, tú debes enseñárselo a alguien. Y entonces sí, las situaciones difíciles de las personas son llamadas de atención de Dios a sus vidas para que se acerquen a Él. Cuando se acerquen a Él, se van a acercar a través de ti. No va a bajar un ángel ni nada. Te vas a tener que acercar tú y predicarle el evangelio, lo que conoces. Cristo murió por ti. Arrepiéntete de tus pecados primero. Cree en la obra de Cristo Jesús para que puedas tener acceso al trono celestial, puedas llevar todas tus preocupaciones y tus penas ahí y Dios te ayude. Pero lo más importante, habrás salvado tu vida. ¿No le puedes decir eso a alguien? Porque ¿cómo irán sin haber quien les predique? Ahora, la responsabilidad de la iglesia. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora Jesús ya nos envió. Él dijo, yo los envío como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Los envío como ovejas entre lobos. ¿Verdad? Y he orado por ustedes. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora nosotros también preparamos gente y le enviamos. Son los misioneros. Los enviamos, como está escrito. ¡Cuán hermosos serían todos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias! Y todos estos pies que están hoy aquí serían hermosos pies. No importa cómo esté en el juanete, así va. Son hermosos los pies de los que van por todos lados. Por eso son los pies. Por eso no es la boca, no es la mano. Son los pies para que allá donde vas, saliendo de esa puerta, a donde vayas, no sabes qué decir. Bienvenido a la Iglesia Bautista de San Luis Potosí y su tríptico Salvador. Mimetizador. No puedes predicar el evangelio porque te cuesta hablar con la gente. Le podrías simplemente decir, ¿ya tienes uno de estos? ¿Es muy difícil? A ver, dígalo. ¿Ya tienes uno de estos? Ahí está. Y aquí está contenido el mensaje del evangelio a través de versículos muy claramente y una invitación para rendir su vida a Cristo y confiar en Él y venir a la iglesia a aprender más. Ahora, te puede dar el pie, decimos, para abrir una conversación, porque la primera pregunta que aparece ahí es, ¿te consideras una buena persona? ¿Qué crees que va a decir? Sí, claro. ¿Me permites hacerte un examen de la buena persona? ¿O es un juego? Vamos a ver. Y empieza ahí. ¿Has mentido alguna vez? Ya empezamos mal, ¿verdad? Y le estás mostrando la ley. Lo llevas a ver la condición de su pecado, el juicio de Dios, la situación de su destino final. Y ahora hazle la pregunta, ¿te preocupa eso? Y si Dios ha tocado su corazón, ha tocado su vida, te va a decir, asombrado, y tú lo vas a ver en la cara de la persona. Oye, sí, ¿y qué tengo que hacer? Nada. Cree, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y punto. Y le das el mensaje de salvación. Cuán hermosos serían todos los pies de los que se llevan de estos y los andan repartiendo por todos lados y lo usan como pie para el evangelismo. Mas no todos obedecieron, tampoco te preocupes, tú simplemente estás como el sembrador que salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar, es todo lo que hace. Y del sembrador no dice nada Jesús, no dice que tiene que vestirse de saco, no dice que tiene que tener un micrófono, no tiene que pararse en un cajón rojo, no tiene que tocar una guitarra. El sembrador salió a sembrar.
La semilla es la palabra de Dios. El campo es el mundo. Y entonces, a donde quiera que vayas, llévate el evangelio. Ahora, el resultado, la respuesta, lo hemos visto aquí, no depende de ti, ni siquiera depende de la persona. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque el pobre Isaías, después de que dice, heme aquí, envíame a mí. Ok, Isaías, te voy a enviar a un pueblo que no va a querer oírte. ¿Sabes cuántos convertidos tuvo Isaías? 0. Y luego Isaías le dice al Señor, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, dice Pablo, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces uno sale y predica. Alguien lo llamó el evangelismo del dormir. El evangelismo del dormir. Está bien sencillo también. Uno se complica la vida con los evangelismos y el evangelismo es sal, siembra la semilla y te vas a dormir. Porque tú no sabes lo que va a pasar. Tú simplemente sembraste. Uno sembró, otro regó, pero Dios da el crecimiento, da los resultados. No dependen de nosotros, no depende de ti, de tu buena oratoria. Mira, me estoy extendiendo mucho, pero tengo mucho que decir. Pero Jonás, ¿sabes cuál es el super mensaje de Jonás? Nínive, de aquí a 4 días, Nínive será destruida. Ese es todo su mensaje de profecía de Jonás. Y una ciudad entera se convirtió. Dime si dependió de Jonás y su mala actitud al ir a llevar el mensaje. De aquí a 4 días Nínive será destruida. Y el pueblo se arrepintió. Ayunaron, hasta los animales pusieron a ayunar. No depende de ti. Tú siembra la semilla, vete a dormir. Cuando regreses, tal vez empiece a salir ahí el fruto de tu trabajo como evangelista. ¿Ok? Entonces, la señal que tú les tienes que marcar es la fe. La fe como medio para recibir la justicia de Dios. No puede existir esa fe sin la predicación del evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no ideas tuyas o de otros, ¿verdad? Aquí vemos la intersección entonces, esto es muy claro aquí, entre la soberanía de Dios y la obra salvadora en cada persona y la responsabilidad del pueblo de Dios de ir y predicar a toda criatura, a todas las naciones, y la responsabilidad de la persona que está escuchando de responder al evangelio. Aunque es Dios quien obra la salvación, lo hace a través del anuncio del evangelio que tenemos tú y yo. Y ahora las redes sociales son la onda, hermanos. Es lo de hoy. Antes era el fax, antes era el email, ¿no? ¿Y quién tiene Hotmail todavía? No, por favor, cambien el Hotmail ya, ¿verdad? Yahoo. ¿Quién tiene Yahoo? Te da pena ya de alzar la mano. Allá están los de Yahoo. ¿Qué pasó? La onda ahora es el Insta. Yo ni le sé al Insta, ¿verdad? Me quedé en Facebook y ahí vivo en Facebook. Pero necesitamos compartir el evangelio por todos lados. ¿Cuántos tienen en su Facebook, voy a decir, porque es lo que yo manejo, o en su Instagram, gente que no es cristiana? Y no puedes bombardear, que te bloqueen, que se salgan de seguirte. ¿Cómo se dice? Pues ¿para qué te tienen agregado? Pero si te tienen agregado, tú mándales mensaje y un mensajito y otro del evangelio, arrepiéntete pecador, ¿verdad? Y así. La doctrina de la elección no contradice esta verdad. Es nuestra responsabilidad llevar el mensaje a todos lados. Y podemos llegar a todos lados. Te dije el otro día que vi en YouTube que me estaban viendo en Singapur. Yo no sé quién estaba allá en Singapur, pero estaban viendo el mensaje, ya que los escogidos son llamados mediante la predicación y no te toca a ti saber quién es escogido y quién no. Así que tú tienes que predicarles a todos y mostrarles la señal. Tú eres el testigo. Y este mandato sigue siendo válido para la iglesia hoy. La predicación del evangelio es la respuesta obediente a la gran comisión. Eso somos nosotros como mensajeros. Y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra discípulos ahí, que era lo que se usaba en aquel tiempo un maestro con sus discípulos, pues primero hay que ir a ser los discípulos, o sea, que se inscriban con el maestro.
Eso significaba. Así que esa es la parte de evangelizar. Ir y hacer discípulos, ir y traerlos para que se hagan discípulos, es el evangelismo. Entonces la gente va a responder, algunos te dije responden porque vienen buscando ayuda para su situación en especial, otros responden porque pues sí, entendieron que su pecado está mal delante de Dios, otros respondieron por diferentes cosas. Han tenido gente aquí que vienen porque vienen atrás de una chavita. No importa por lo que venga, ¿verdad? Va a escuchar la palabra de Dios. Va a escuchar la palabra de Dios. De ahí la obra es de Dios y la palabra de Dios lo que haga en su vida. Si su corazón está duro, la palabra cae y vienen los pájaros del cielo y se llevan la palabra y no pasa nada, ¿verdad? Y seguiremos orando por esa persona y seguiremos sembrando mientras nos lo permita la palabra de Dios en ellos. Yo tengo que ser como ese mensajero, haciendo discípulos. Y ya que los tengo aquí, entonces viene el versículo 20, enseñarles todas las cosas. Y eso es lo que llamamos aquí en la iglesia discipulado. Hacemos discípulos a través del evangelismo y luego los discipulamos cuando ya están aquí. Muy bien. La señal del mensajero, ese somos tú y yo, es entonces la predicación, la señalética, digamos, para mostrarles el camino, para ir a los brazos abiertos de Jesús. Nosotros somos esos mensajeros, los que les marcamos la señal hacia dónde deben de correr. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué hizo? Agradó a Dios salvar a los creyentes, no a todos, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, que nos volviéramos locos predicando el evangelio. Locos predicando el evangelio. Que toda tu vida esté impregnada de eso. En su sabiduría, Dios ha decidido usar lo que el mundo considera una locura, predicar el evangelio como medio para salvar a los que creen. Entonces, otra vez vemos la soberanía de Dios haciendo su parte y nosotros haciendo la nuestra. La responsabilidad de compartir el evangelio no se puede evitar. Si tú eres un verdadero cristiano, no se puede evitar. Entonces, mi pregunta aquí, ¿estás participando activamente en llevar el mensaje de salvación a otros? ¿Cómo podemos participar llevando el mensaje de salvación a otros? Primero con tu familia, teniendo buen testimonio dentro de la familia. Es increíble, hermanos, que los que nos decimos cristianos, por eso te digo que yo a veces dudo de tu cristianismo, porque los que nos decimos cristianos tenemos una mala actitud como de no cristianos en nuestra propia casa. Y entonces cuando le quieres compartir al muchacho rebelde que vive ahí también, dice, ay, porque te conoce re bien, ¿verdad? Ay, pues tú también esto, y hasta le dijiste el otro día de groserías a mi mamá, y el otro día llegaste con aliento alcohólico, y ¿qué testimonio tienes? ¿Qué poder tiene tu predicación ahí? No tiene ningún poder. Arregla tu vida, por favor. Arregla tu situación en tu casa primero. Arregla tu situación ya. Si has rendido tu vida a Cristo y Jesús es tu Señor, arregla lo que tienes que arreglar, te dije la vez pasada. Obedece los mandamientos de Dios. Si el mandamiento dice, maridos, otra vez, amen a sus mujeres. Mujeres, ¿qué? Respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Mira, el hijo pegándole codazos al papá. Esclavos, ¿verdad? Siervos, dice ahí. Obedezcan a sus amos. Es tanto problema, es el orgullo. Y ya estás gritándole al jefe, poniéndote al tú por tú. Pues claro que no vas. ¿Qué testimonio puedes tener como cristiano? Ahí empezamos, ¿verdad? ¿De qué otra manera puedes participar activamente llevando el mensaje de salvación? Pues con la gente que está más cerca de ti, aparte de tu familia o en tu casa, tus amigos, tus compañeros del trabajo que no son cristianos. Necesitas un buen testimonio con los de afuera, dice la Biblia.
Y entonces compárteles el evangelio, el mensaje de salvación. Cristo murió en tu lugar y agarra cualquier cosa, puedes llevar la conversación, hablar de cosas espirituales. Te lo puedo enseñar si tú quieres. Y ahora tenemos un folletito que, oye, ¿te di uno de estos? No, ¿de qué es? Ah, de mi iglesia. ¿Tú vas a una iglesia? No, son puros hipócritas. Sí, ¿verdad? Yo he visto varios ahí. En mi iglesia donde voy también hay. Pero fíjate que, o sea, tampoco es la verdad. Pero fíjate que nos centramos más en lo que dice la palabra de Dios. O sea, cada quien tiene sus debilidades, ¿verdad? Pero ¿qué tal tú? A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Te consideras una buena persona y ya empezaste? Ya empezaste con tu amigo que sí te va a escuchar. ¿De qué otra forma? Cuando digamos, vamos a evangelizar y salimos con gente que no conocemos, puedes participar. ¿De qué otra forma? Podemos ayudar a los que ya salieron para ir y llevar el mensaje de salvación a otro lado. En el sobre ponle, esto es para misiones. Y ayuda a los que están allá fuera de su hogar y de su casa. Vamos a hacer una obra el próximo año. Hay que participar todos. No es para nosotros ni para que nos gloriemos. Ya te dije que no depende de nosotros, como para que nosotros nos alcemos el cuello, ¿verdad? Necesitamos compartir el evangelio y eso es ineludible. ¿Por qué? Muy seguramente, mucha gente nos va a rechazar. Ahora, yo entiendo que la gran mayoría de las personas le da miedo salir y compartir el evangelio porque tiene miedo al rechazo. Bueno, si lo único que van a hacer es rechazarte, decirte, no, llévate esto, ¿verdad? Y te lo avientan así en la cara, o se pasan de largo, o lo agarran y lo rompen y lo tiran a la basura. Aprende, no te están rechazando a ti. Están rechazando al Cristo que le estás predicando. Y es su problema ahora. Es su problema. Pero no te está rechazando a ti. Pero la gran mayoría de las personas te van a rechazar. Te van a rechazar amablemente, haciéndote pensar que sí. Ay, no, sí. No, pues sí, lo voy a pensar. Y ya se va. Y no es cierto, ¿eh? Y te rechazó de todas maneras. Te van a rechazar no solamente amablemente, a veces confrontándote, a ver, ¿y por qué dice ahí que se contradice Dios? Porque yo recuerdo que decía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta, pero luego dice en tal lado que Él se arrepintió de haber creado al ser humano. Puras contradicciones. Además, la Biblia está escrita por hombres. Ni siquiera los originales tienen. Y la mayoría del Nuevo Testamento lo escribió uno que ni siquiera conoció a Jesús. Hasta te estoy haciendo dudar a ti también, ¿no? Ay, sí es cierto. ¿Ah? ¿Qué le vas a decir? Y te rechazan de esa manera, con argumentos. Tú tienes que estar preparado. Te podemos enseñar. Te van a rechazar, pues sí, haciéndote caras, gestos, diciéndote groserías incluso. Algunos los corrieron del trabajo. Algunos en otras comunidades les bloquean el comprar en las tiendas. El de la tienda no quiere venderte a ti que eres cristiano. Eso pasa en México, ¿eh? Los han corrido de sus lugares, les queman sus casas, sus cosechas, sus animales, los corren del pueblo, los matan, les disparan, los machetean por ser cristianos, por andar compartiendo el evangelio, porque si se quedaran callados, no les pasaría nada. Pero la gran mayoría nos va a rechazar. Ahora, mi pregunta es, ¿estarás dispuesto? Bueno, déjame, te leo el pasaje, la última parte aquí, Romanos 10, 18 al 21. Pero digo, dice Pablo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra, esa es la tierra conocida de él, ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. El evangelio había llegado al imperio romano en todos lados. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Ahora los judíos que rechazaron, incluso mataron a Cristo. Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso que no es pueblo somos nosotros. Les provocaré a celos a los israelitas con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato, eso somos nosotros, con pueblo insensato les provocaré a ira a los israelitas. Y eso es lo que está pasando.
Ellos entonces entendieron que el evangelio había llegado a los gentiles, a los que no eran judíos, y ellos tenían celos. ¿Por qué ellos que adoraban otros dioses ahora adoran a mi Dios? E Isaías dice resueltamente, y es Dios hablando, fui hallado de los que... ¿Ves que nadie busca a Dios? Pero ellos encontraron a Cristo. Esos somos tú y yo. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté, dice Cristo. Él se manifestó, Dios se manifestó a los que ni preguntaban por mí. Es la gracia de Dios. Muy claro el evangelio, ¿verdad? Aquí. Así es, muy bien. Pero acerca de Israel, los que no creyeron, y aún judíos y no judíos, los que no creen en Cristo, dice Cristo, dice Dios, todo el tiempo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y por eso es importante que nosotros llevemos el mensaje a todo el mundo, para que todo el mundo sepa que hubo un Cristo que murió por ellos. Y entonces lo rechazan, se acabó su oportunidad, ¿verdad? Un pueblo rebelde y contradictor. Lo hacen así por la dureza de su corazón. El pasaje al que se está refiriendo Pablo es Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, y no me quisieron a mí. Y la gran mayoría así va a ser. Es una bendición que nosotros que estamos hoy aquí hayamos respondido al evangelio. Es una bendición, es un milagro. ¿Querías tu milagro? Ahí está tu milagro. Ser cristiano, ser un hijo de Dios. Ese es tu milagro. Porque no hubiera pasado, anduvieras sin Dios y sin esperanza en el mundo allá afuera. Y va a llegar el día de tu muerte que decía ahorita Robert, 70, 80, 90 años, ¿cuántos quieres? Vas a morir y te vas a enfrentar a un juicio sin Dios. Y bendito sea Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. ¿Te gusta eso? Ahora hay que llevar eso a todo el mundo, porque en el mundo hay personas todavía esperando ese mensaje. A pesar de la paciencia de Dios, hay gente que lo rechaza, pero a pesar de la paciencia de Dios, hay gente que también va a responder. Segunda de Pedro 3:9 dice eso. Segunda de Pedro 3:9. El contexto en el que está Segunda de Pedro 3:9 es también la segunda venida de Cristo, el fin de los tiempos. Pero hay gente que dice, oye, pues si todo sigue igual y ni Cristo viene, ya pasaron 2024, 2025 años y Cristo no viene. Bueno, el Señor dice ahí, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con... Entonces la disyuntiva, el problema es en la palabra nosotros, el nosotros a quienes se está refiriendo. Bueno, si Pedro está escribiendo y él se incluye y dice nosotros, es paciente para con nosotros, el nosotros son los creyentes, no es todo el mundo. ¿Ok? Es paciente para con nosotros, los que hemos creído y los que van a creer. No queriendo que ninguno, ahora el ninguno, ¿a quién se refiere? Pues al nosotros que acaba de decir en el contexto. No queriendo que ninguno que va a ser salvo perezca, sino que todos, ahora el todos a quién se refiere, no a todo el mundo, se refiere a todos los que están incluidos en la salvación, procedan al arrepentimiento. A pesar del rechazo del evangelio, Dios sigue siendo paciente, Dios sigue siendo misericordioso, porque hay un número, ¿sabes? El número de los gentiles, de los que no conocen, de los que no son judíos, se va a cumplir. Entonces, cuando llegue la plenitud de los gentiles, vendrá Cristo. Cuando sea compartido este mensaje a todo el mundo, esa es una señal de que Cristo viene. Y estamos, de verdad, por las señales del fin, a nada de que eso suceda. A mí me parece. A mí me parece. Y ha sido paciente Dios por todos estos miles de años, tratando de alcanzar el número, más bien, alcanzando el número de los que van a ser salvos o salvados. Su misericordia común es para todos, a todos les sale el sol, etc. Pero esta salvación y la paciencia que Dios tiene con este mundo caído es también para salvación. A pesar de que muchos rechazan el evangelio, Dios sigue extendiendo su misericordia. Y la pregunta entonces ahora es,
¿Estás dispuesto a evangelizar aún sabiendo que serás rechazado? Estarás dispuesto a evangelizar aún sabiendo que serás rechazado. Isaías lo estuvo. Jeremías también. Muchos de los profetas murieron en manos de a los que les predicaban ellos. Los 12 apóstoles, cambiando a Judas por Matías, los 12 apóstoles todos dieron su vida por la causa de Cristo. O sea, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo, murieron. Otros fueron martirizados. En la historia de la iglesia, cuando lees historia de la iglesia, en los primeros 300 siglos hubo varias persecuciones, masacres tremendas contra quien se decía cristiano. Hubo problemas en las iglesias porque te decían antes de matarte, ¿verdad? Niega a Cristo. Di que el César es tu Señor y no que Cristo es tu Señor. Dilo y no te matamos. Y algunas personas en su temor, en su falta de convicción, por eso te digo que no era nada más decir con tu boca que Jesús era el Señor en una oración, era decirlo y estar dispuesto a morir por Él. Y hubo gente que en su debilidad pues falló. Y dijo, no, sí, el César es Señor. No, Cristo no. Y lo soltaron. Y ahora tuvieron problemas en las iglesias porque ¿qué hacemos con esas personas? Porque la iglesia continuó. Y entonces, oye, pero esta persona negó a Cristo. ¿Qué hacemos con ella? Hubo un serio problema en la iglesia primitiva, 300 años de eso, 400 casi. Porque muchos fueron masacrados, quemados en la hoguera, por decir que eran cristianos. El día de hoy, ¿qué día es hoy? ¿29? 29 de septiembre del 2024, hoy sigue habiendo iglesias perseguidas en el mundo. En el mundo musulmán en especial, te matan por ser cristiano. Tu familia te hace el funeral. Te hace el funeral y si no te matan ellos mismos, te corren de la casa. Estás desheredado y todo. No puedes salir del país, ahora eres un perseguido por la policía porque es delito legal, o sea, en las leyes nacionales ningún musulmán se puede convertir a otra religión. Entonces ahora eres un perseguido, no puedes salir del país, eres perseguido, estás a las escondidas como un criminal. Y ellos siguen compartiendo, ahí, esa es una foto real. Ellos siguen compartiendo el evangelio. Mi pregunta es el día de hoy aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer los 100 que estamos hoy aquí? Vamos a compartir el evangelio de forma tan sencilla para la gente que tiene que recibir a Cristo, que rendir su vida a Él. Nos vamos a, de verdad, hacer la obra como debemos hacerla, ¿o no? ¿O no? Voy a concluir aquí diciéndote algunas cosas y voy a leer esa cita, pero déjame decirte algunas cosas. Una vida santa fluye de un corazón santo. Haz al árbol bueno y entonces sus frutos serán buenos. Una vida santa fluye de un corazón santo, el cual produce afectos o emociones, deseos santos dirigidos por el santo, por Dios, ¿verdad? Esto es solo posible cuando la mente del pecador es persuadida, ve su pecado tal como es y al evangelio como su única solución. Donde la humanidad ha fallado, Cristo ha triunfado. No debemos depender de nuestras obras porque ya tenemos, dijimos, la justicia perfecta de Cristo. Y así como Dios extiende sus brazos y extiende su misericordia a los rebeldes, también nosotros como iglesia somos enviados a ser portadores de esa misma misericordia y señalar el camino hacia los brazos de Cristo que están abiertos. Entonces, ¿a quién le compartirás el evangelio esta semana? Ay, caramba, pues estaba muy bonito el mensaje hasta ahí, ¿verdad? ¿A quién le compartirás el evangelio esta semana? Aunque pueda ser incómodo, aunque seas rechazado. Y
Ora para que Dios te dé la oportunidad de compartir su mensaje a alguien. Ora para que Dios te dé la oportunidad de compartir su mensaje a alguien. Y luego, cuando se llegue esa oportunidad, actúa en obediencia. No le saques la vuelta, ¿verdad? Necesitamos algo que se llama compasión. Compasión. Y quiero terminar con eso el día de hoy. Como conclusión, en un libro que se llama Plantador de Iglesias, de Darren Patrick, dice: no nos unimos a Jesús en su misión porque queremos que nuestra iglesia crezca, porque nos guste discutir con los no creyentes, ni porque nos guste frecuentar a los pecadores. Nos enrolamos en la misión del Salvador porque compartimos el corazón compasivo de quien considera a las personas como ovejas sin pastor. Y eso nos mueve. Amén. Amén. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.